Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Qué le preguntamos? Señorita Carlimar, ¿cuál es el tema que estamos estudiando los miércoles? El Espíritu Santo y su obra. Específicamente, ¿qué estamos estudiando? ¿A quién le preguntamos? Miguel Ángel. ¿En qué, en qué quedamos la semana pasada? Muy bien. Entonces, hemos visto muchas cosas sobre el Espíritu Santo. Miguel nos está recordando lo que vimos respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en la regeneración, el Espíritu Santo es exactamente la misma obra en el Nuevo Testamento, porque no hay dos formas de salvación. Hay una sola, y es por la obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Entonces, todos los creyentes de todos los tiempos han sido salvos por regeneración, ¿cierto? Por la gracia de Dios, la regeneración soberana de Dios. Pero la santificación, sí hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque en la santificación el Espíritu Santo no moraba en, sino con, muy diferente. La palabra con y la palabra en. Pero, y precisamente es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo hace una promesa, que es la que acabamos de leer en Juan 14. La promesa del Espíritu Santo. Pues si el Espíritu Santo, porque no crean, hay un sector o hay teólogos que creen que el Espíritu Santo santificaba igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Sí? Hay teólogos que dicen, no, la obra es la misma, porque Dios no cambia. Pero si fuese así, entonces, ¿por qué Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo? Si ya estaba, ¿sí o no? ¿Y por qué las diferencias que vimos? Cómo el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba, y no sobre todo el mundo, sino sobre algunas personas especiales, no porque fueran especiales en sí mismas, sino porque Dios los había elegido para ciertas labores. Hay uno hay uno poco importante en la Biblia, que seguramente ni lo habíamos oído mencionar hasta que se llevó a cabo este estudio. ¿Cómo se llamaba? Aquel de que se menciona en la palabra por primera vez, lo llenaré de mi espíritu. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? ¿No recuerdan? Bezaleel. Bezaleel era un artesano, artista, y se le encargó la obra del tabernáculo a este hombre y Dios lo llenó del Espíritu Santo. Pero no dice eso de Moisés, o no dice eso de Abraham, lo dice de un artesano, Bezaleel. Entonces Dios soberanamente envía su Espíritu Santo sobre algunas personas y el Espíritu Santo los regeneraba, ¿cierto? Pues igual tenían que arrepentirse, ¿no? Pero la santificación, el Espíritu Santo venía, los capacitaba y se iba, venía, así como en la vida de Sansón. Y veíamos que la constante en la vida de Sansón era, vino el Espíritu de Dios. Y llegó Sansón, mató un león. Vino el Espíritu de Dios, mató 30 hombres. Vino el Espíritu de Dios y mató más filisteos. Y después dice, cuando Sansón pecó, el Espíritu de Dios se apartó de él. Estamos en el Nuevo Testamento ahora, la iglesia primitiva o la iglesia primigenia, como quieran llamarla. Y la semana pasada hablábamos de cómo si la piedra sobre la cual se estableció la reforma protestante es sola escritura, ¿por qué hoy en nombre del Espíritu Santo se están trayendo constantemente revelaciones nuevas
profecías, sueños, visiones y lenguas. ¿Sí? Y todo proviene ¿de dónde? De una mala comprensión de la obra del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. No, pero es que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, ustedes han escuchado esta frase, yo sé que la han escuchado, sobre todo los que provenimos de un contexto carismático, ¿no? Yo conté con el privilegio de parte de Dios de conocer ambos lados ambos extremos, ¿no? El contexto pentecostal y el contexto bautista. Sí, yo provengo de esas dos, es como una fusión, no mentira. Pero conozco los dos lados. Pero sobre todo quienes hemos estado en una iglesia pentecostal, se decía, el libro de los Hechos es el único libro que no se ha terminado de escribir. ¿Sí recuerdan eso? Ay, claro. Eso era el pan de cada día en la iglesia donde estábamos, ¿cierto? Y en televisión, yo también escuché a Cash Luna una vez decir, el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no se ha terminado de escribir. Porque según ellos, nosotros tenemos que seguir escribiendo la historia. O sea, para ellos el libro de Hechos es el libro que narra la historia de la iglesia. Y como nosotros somos la iglesia y la historia de la iglesia no ha terminado, tenemos que seguir escribiendo el libro de los Hechos. Y por eso hay que replicar, imitar, reproducir todo lo que sucedió en el libro de los Hechos. Entonces ahí están los apóstoles, profetas, hablantes en lenguas, hacedores de milagros e intérpretes de lenguas, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que nosotros nos concierne es, habiendo leído la semana pasada el primer párrafo del capítulo 1 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, es, si la Escritura es suficiente, ¿por qué necesitamos este tipo de manifestaciones hoy en día? Si la Escritura es suficiente, cuando digo suficiente, yo no estoy diciendo que el versículo de 2 Timoteo 3:16 dice que la Escritura es útil, ¿sí? La Escritura es útil. Pero en el contexto del que yo estoy hablando, yo no estoy diciendo que la Escritura sea útil, ¿cierto? Ejemplo, yo necesito clavar una piedra, necesito clavar una puntilla. ¿Qué puedo utilizar, hermano Javier? Martillo. ¿Alguna otra cosa? Y si no tengo martillo, una piedra, ¿sí o no? Y vamos a clavar la piedra con una puntilla, ¿no? Y si no tengo una piedra, un alicate, un tubo, algo duro, algo de metal, una barra, una porra, cualquier cosa que sea pesada y de metal, o un objeto pesado que no se quiebre. En este caso el martillo me es útil, pero no necesario. La piedra me es útil, pero no necesaria. Si no tengo un martillo, puedo utilizar la piedra. Si no tengo una piedra, utilizo un alicate y por su parte ancha le clavo la piedra y clavo la puntilla. Antes los tapiceros, valga la redundancia, tapizaban eran con martillos de tapicería. Ahora utilizan grapadoras neumáticas, ¿no? Con aire. Pero antes, en los tiempos de mi papá, era con un martillo. Y el martillo lo vendían o uno los hacía con un pedazo de cabilla. Hacía una T con un pedazo de cabilla. Pin, pin. Y con eso clavaban las tachuelitas. Entonces no era necesario un martillo en sí. Con un pedazo de cabilla se hacía una T y con eso se clavaba. Entonces, esas herramientas son útiles, pero no necesarias. En cambio, en este contexto, la Escritura es necesaria. Hablamos de la suficiencia de las Escrituras y lo que estamos diciendo es que para que el hombre sea salvo y sea santificado, es necesaria la Escritura. No es que sea útil. En
el sentido, no, el sentido que lo dice 2 Timoteo, habla de esto, de la necesidad de las escrituras. Es decir, porque si yo me limito a interpretar la palabra útil como tal, pues lo que estoy diciendo es que la escritura me sirve, pero pues también puedo tener otras cosas, como la profecía, como los sueños, las revelaciones. Pero la doctrina de la suficiencia en la escritura nos dice es que la escritura es única y fuera de ella no hay salvación ni santificación para el creyente. Por eso el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y por eso el Señor Jesús oraba, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, si nosotros creemos en la doctrina de la suficiencia de las escrituras, entonces ¿qué hacemos con esas otras cosas? Apóstoles, profetas, lenguas, milagros, hacedores de milagros. Ojo, porque yo no niego los milagros de Dios. La Biblia no los niega. ¿Hay milagros hoy en día? Pues claro, Dios hace milagros soberanamente. Ahora, ¿hay hacedores de milagros? No. Es lo que vamos a ver, si Dios nos lo permite, la semana que viene o dentro de 15 días. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero el punto es que lo que sucedió en el libro de los Hechos no es algo que tenga que tener continuidad en el tiempo. Fue un evento histórico y es lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces, a los que les gusta escribir, el título nuestro es El Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva, y hoy nuestro punto es el don del Espíritu. La semana pasada lo que hacíamos era una introducción. Hoy vamos a hablar de el don del Espíritu, ¿sí? Bueno, vuelvo y le repito, nosotros venimos al libro de Hechos con un enfoque. ¿Cuál es el enfoque preconcebido que nosotros tenemos con el libro de Hechos? Pues nosotros consideramos que el libro de Hechos nos habla del bautismo del Espíritu Santo y sus consecuencias, porque inicia con Pentecostés, ¿no? Capítulo 2. Vino el Espíritu Santo y ahí se agarraron a hablar en lenguas y a hacer milagros todos los creyentes. ¡Aleluya! Vuelvo y pregunto, ¿eso es algo que la iglesia de hoy deba imitar? Si es así, ¿por qué no está sucediendo? Es la pregunta. Pues Dios, yo sé que muchas personas anhelan ver la gloria de Dios, entre comillas, en ese sentido. Pero la cuestión es, y muy bien intencionados, por cierto, no estoy diciendo que todos los que crean en eso son unos herejes, de ninguna manera. Pero, ¿por qué no sucede? Sería la pregunta, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no sucede hoy en día? ¿Por qué hay que hacer cruzadas de sanidad y milagros cuando en el libro de Hechos no vemos eso? En el libro de Hechos vemos a un apóstol Pedro que iba a entrar al templo y vio a alguien en el pórtico de Salomón, a un cojo de nacimiento, y sencillamente le dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. El hombre se levantó dando saltos. Vemos muertos resucitar. Vemos un movimiento sobrenatural en la iglesia del primer siglo que no ha tenido paralelo en la historia de la iglesia, que se han intentado imitar, pero ¿dónde están las evidencias de que eso ha sido real? Historias como la de la Llorona, la del Moán. No, sí, mire, me leí el libro de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu. Mire, yo me lo leí. Yo me leí todos esos libros, Buenos Días Espíritu Santo, en honor del Espíritu Santo no me recuerdo si lo escribió Claudio Freyson o Cash Luna. Me leí los de Ante Gebel sobre el Espíritu Santo. Me leí todos esos libros. Son puras historias. Historias de cosas que a nadie le constan.
que no tienen una comprobación científica. No, por ahí yo vi cómo la persona se levantó. Pero ¿dónde está documentado? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde está registrado esos milagros? ¿Dónde está grabados? Porque si yo voy a hacer una cruzada de sanidad de milagros y yo sé que la gente va a resucitar y que los cojos van a andar y que los tartamudos van a hablar bien y que los enfermos van a ser sanos, ¿ustedes no creen que sería buena idea como que grabar todo eso, cierto? Para mostrarle al mundo que en realidad Dios está obrando en dicha iglesia. ¿Por qué no hay esa documentación? Eso debería apelar a nuestro sentido común e interpretar eso como los que ven los ovnis, ¿no? Vimos un avistamiento, bueno, y agarraron unos extraterrestres, aparecieron extraterrestres en X o en Y lugar. ¿Dónde están? No, en un video, por allá. ¿De dónde están si están los extraterrestres, dónde están? Muéstremelos. No, que agarraron a un extraterrestre muerto. Bueno, ¿por qué no agarran a un extraterrestre vivo? Agárrenlo vivo, ¿sí o no? Muéstrenlo. O sea, no, y Estados Unidos tenía el cuerpo de un extraterrestre oculto en el área 51. ¿51? Sí. Y ahí hay una foto en blanco y negro. Bueno, pues si lo agarraron, ¿por qué no lo mostraron de una? ¿Y por qué nunca hay una evidencia verídica, comprobable? Porque es un fraude. Los extraterrestres son un fraude. Y el movimiento carismático pentecostal que pretende replicar lo sucedido en Pentecostés, con todo el respeto del mundo, es un fraude. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Pues con la Biblia. Esto porque nuestra Biblia es la única, suficiente, segura y confiable regla de fe, conocimiento y obediencia salvadora. ¿Listo? Entonces, si este no es el enfoque del libro de los Hechos, milagros, señales, prodigios, no es el enfoque, o sea, mostrarnos que los cristianos del libro de Hechos eran mejores que nosotros. La iglesia primitiva, ellos sí eran verdaderos creyentes, nosotros no, nosotros somos basura al lado de los creyentes del libro de Hechos porque ellos se hacían milagros, ellos sí vivían en lo sobrenatural. ¿Ese es el enfoque de Hechos? No. ¿Ves cuál es el enfoque? Vamos a la palabra. Hechos capítulo 1, me disculpan el sonido, vuelvo y les repito, la planta se dañó otra vez, entonces estamos trabajando con lo que tenemos. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor está ascendiendo al cielo, a los cielos, los discípulos le preguntan a Dios, a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Es decir, le está diciendo: muchachos, no se preocupen por eso, ustedes tienen una tarea aquí. El mundo no se va a acabar, tranquilos, hay todavía mucho que hacer. Y para hacer esa tarea, ustedes necesitan ser investidos de un poder especial. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta. Vamos a leer la escritura correctamente. Pregunta: ¿con quién estaba hablando Jesús? ¿Con nosotros? Yo no estaba ahí. Yo no estaba allí, ni siquiera había nacido. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Con Abraham? ¿Con Moisés? No, con sus discípulos. Estaba hablando con sus discípulos. Y sus discípulos le hacen una pregunta y él le responde, le dice: vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Quiénes? Vosotros, mis discípulos, en Jerusalén. Ay, no, esa promesa es para mí. Bueno, entonces vete a vivir a Jerusalén para que puedas cumplir esta promesa.
o vete a vivir a Judea o a Samaria, ¿cierto? No, pero nosotros somos los que hasta lo último de la tierra, sí, pero la promesa dice que inicia en Jerusalén el cumplimiento, ¿cierto? La obra inicia en Jerusalén. Entonces, esta promesa no fue dirigida a todos los cristianos de todas las épocas. Esta respuesta Jesús está hablando con sus discípulos. Le está diciendo a ellos que serán investidos con un poder, el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la evangelización ¿de quién? De Jerusalén, de Judea, de Samaria y después de ello hasta lo último de la tierra. Entonces, en este versículo, el sujeto pasivo, es decir, quienes reciben la promesa, son los discípulos del Señor, no son los cristianos de todas las edades y épocas. Hermano, entonces yo no tengo que predicar. No. Los textos históricos y narrativos nos dan a nosotros principios aplicables a nuestra vida. Entonces, ahora yo como creyente, yo lo que interpreto es que así como Él envió a sus discípulos a hacer una labor, yo tengo que hacer la misma labor en mi contexto. ¿Cuál? Predicar el Evangelio. Y ahora, ¿y cuál es el poder que yo tengo? El poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el cumplimiento inmediato de esta promesa está aquí, a sus discípulos, y los capacitó para ser testigos. Y la palabra testigos es la palabra mártir en español, o la palabra latina martureo, que significa alguien que muere dando testimonio. ¿Por qué? Porque de todos sus 11 que habían en ese momento, solo uno quedó vivo. Todos murieron. Y el que quedó vivo estuvo preso, fue perseguido, estuvo exiliado. Lo que Jesús está diciéndoles: vosotros vais a sufrir persecución por causa de mi nombre, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego en los confines del mundo. Y esto lo que nos narra este es como el libro de Hechos encapsulado, porque nosotros lo que vemos en el transcurso del libro de Hechos, si lo han leído, es el cumplimiento de esta promesa. Me seréis testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica, se inicia la iglesia en Jerusalén. Después, cuando se le predica a los judíos. Después, cuando se le predica a los samaritanos. Después, cuando se le predica a los gentiles. Y en todos estos casos, lo que vemos es una réplica de lo que sucedió en Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo. Pero ese no es el tema, no me quiero introducir en ese tema porque nos vamos a desviar, eso lo vamos a ver más adelante. El punto aquí es que Hechos 1:8 nos resume el propósito del libro y el propósito de la iglesia primigenia o primitiva. ¿Cuál es el propósito del libro? Presentarnos la agenda apostólica, no narrarnos la historia de la iglesia que todos tenemos que ser, porque ya lo dijimos, ¿dónde está esa iglesia? Si nosotros nos comparamos, podemos comparar la iglesia de Sugel Michelén, la de John MacArthur, con la iglesia apostólica y nos vamos a rajar. Todos tenemos que ser como los apóstoles. No, pues estamos en la olla. No nos presenta un modelo de iglesia, lo que nos presenta es la historia de la iglesia primitiva como cumplimiento de una promesa hecha por el Señor Jesús en Juan capítulo 14. No os dejaré huérfanos, os voy a enviar ¿qué? Otro consolador. Es decir, ¿cuál es el problema de la iglesia moderna? Que agarramos y decimos, Jesús se fue para el cielo, chao. Entonces, segunda parte, otra historia, la iglesia. Viene el Espíritu Santo. No. Es
una misma historia. O sea, tenemos la tendencia a pensar que Pentecostés no tiene nada que ver con Jesús. Que Jesús se fue para el cielo y se sentó a la diestra de Dios y bueno, ya el capítulo de Jesús terminó, ¿sí? Ahora viene el capítulo del Espíritu Santo. No, recordemos que la llegada del Espíritu Santo es la consecuencia de la promesa que Jesús hace, es el cumplimiento de la promesa de Jesús. El Espíritu Santo viene enviado por Jesús. No podemos divorciar al Espíritu Santo de Jesucristo, ni a la obra del Espíritu Santo de la obra de Jesucristo. Son la misma obra. Hechos capítulo 1, versículo 20 al 26. Hechos 1, 20 al 26. Uy. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Hechos 1, 20 al 26. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Aquí están hablando cuando, bueno, Judas se suicidó el hombre. Así Dante Gebel diga que está en el cielo, ¿cierto? Si Dante Gebel diga que es el mejor mayor de los apóstoles, Judas está en el infierno porque era hijo de perdición. Algunos quieren creerle a Dante Gebel y sus tonterías, bueno, pero la Biblia dice otra cosa, hijo de perdición, dice la palabra de Dios. Entonces Judas se suicidó y bueno, ¿qué vamos a hacer? Falta un apóstol, uno de nosotros, del grupo de los 12 que el Señor eligió. Y entonces, ellos dicen, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí podríamos entrar en el tema de hay apóstoles hoy en día, pero no, eso lo vamos a ver más adelante. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, él ya era el apóstol número 12. Aquí hay algunos asuntos que podemos revisar. Ellos dicen que era necesario que alguien tomara el oficio del apóstol, del discípulo, apóstol que había muerto, y eligen a un hombre. Pero ¿cuáles son los parámetros que ellos utilizan para elegirlo? Primero, que hubiera sido testigo de la resurrección del Señor. Primero, versículo 21, que hayan estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en su ministerio terrenal, que fuera testigo de la resurrección del Señor, e implícitamente, no está explícito, pero está allí implícito, que sea llamado por Jesús. Pero ahí no dice que fue llamado por Jesús. ¿Cómo que no? Ellos oraron, le pidieron a Jesús, al Señor, que mostrara cuál había escogido, y echaron suertes. Las suertes son del diablo. No, la Biblia dice, el hombre echa la suerte y el resultado lo determina Jehová. Entonces, apóstoles hoy no hay, porque el Señor que está cruzando allí el puente, que dice que es apóstol, por ahí por al lado del Momeos, que es apóstol, yo no sé de qué, de Satanás, será. A él no estuvo con Jesús. No estuvo con Jesús. Está viejo, pero no tanto. No estuvo con Jesús. ¿Cierto? 2. No fue elegido por el Señor. No fue elegido por el Señor. No fue testigo de la resurrección de Jesús. ¿O sí? No. Entonces, ¿por qué se llama apóstol?
porque alegan tener una autoridad papal. Los apóstoles de hoy, si bien la palabra apóstol significa enviado, y en ese sentido hay apóstoles con A minúscula, enviados, es decir, una persona que es enviada y planta una iglesia, pero no en el sentido autoritario de la palabra, que hoy es hay que besarle los pies, como si fueran el Papa, no tiran la mano para que uno les bese el anillo, pero hay que hablarles, derretirse delante de ellos como si fueran Jesús. No, eso no es bíblico. Entonces, miren lo primero que hacen los apóstoles, elegir a alguien que reemplace a Judas. ¿Por qué? Porque había que cumplir la agenda que el Señor les encomendó, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, ¿sí? Es decir, la difusión del evangelio a todo el mundo de forma progresiva, ¿cierto? Podríamos decir de forma concéntrica, es decir, hay un foco de desarrollo en Jerusalén y después el círculo se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando hasta llegar hasta lo último de la tierra, ¿sí? Hechos 13:47. Hechos 13:47. Hechos 13:47. Miren lo que dicen Pablo y Bernabé, ¿cierto? De cuál es el mandato del Señor. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la agenda de los apóstoles? Anunciar el evangelio empezando en Jerusalén hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Y entonces el Nuevo Testamento nos presenta el desarrollo de esta agenda, ¿cierto? O el inicio de esta agenda de la siguiente manera. Nos presenta la figura de un edificio, de una casa. Efesios 2:19 al 22. O sea, ¿cómo vieron los autores del Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús? Que no lo tengo aquí porque eso lo pienso ampliar más adelante también. Hay muchas cosas que ampliar más adelante, como los políticos. El Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, ¿sí o no? Bueno, miren que los discípulos no pensaban diferente, los apóstoles. Pablo, Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar al Dios en el Espíritu. ¿Cuál es la figura que utiliza Pablo aquí? Un edificio que está siendo construido, ¿sí? Un edificio que consta de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, para los dispensacionalistas que idolatran a Israel. No pueden ver un judío porque caen postrados a los pies y le besan los zapatos. Acá dice que ya no somos extranjeros los gentiles, sino somos conciudadanos, una misma familia, y que ese pueblo, ¿sí? Diverso, es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuál es la piedra angular? Bueno, la piedra angular tiene dos significados. Uno, la primera piedra que se colocaba en la construcción. Esa piedra era la que le daba forma a la construcción, porque era la que marcaba el paso, por decirlo así, la referencia, era la piedra de referencia. Alrededor de esa piedra y sobre esa piedra se edificaba todo el edificio, todas las paredes. En otros casos era la piedra que unía las paredes de soporte de la construcción, de manera que era una piedra sumamente importante. E incluso algunas construcciones
la piedra angular la decoran, la hacen sobresalir. Es decir, Jesucristo es quien le da soporte al edificio de la iglesia. Y en torno a Jesucristo esto es que debe girar la iglesia, y la iglesia se edifica con base en lo que Jesucristo dice, porque Jesucristo es la referencia de la iglesia. Esa es la piedra más importante de la iglesia. Y después, más adelante, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Claro, porque Jesús es la piedra angular y nosotros somos las piedritas que tenemos que bailar al son que nos toca a Jesús, por decirlo así. O sea, el maestro pone la piedra angular y como pone esa piedra, él comienza a poner todos los demás ladrillitos en función de la posición de esa piedra. Y todos tenemos que mirar esa Jesús. Piedras vivas, la piedra angular. Pero Pablo también utiliza el término el fundamento de los apóstoles y profetas, porque claro, los apóstoles y profetas son fundamentos porque ellos nos trajeron la revelación de Jesucristo del Nuevo Testamento. Ellos interpretaron el Antiguo Testamento, ellos recibían de Dios la revelación, las palabras de Jesús. Leímos, el Señor dice, el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces los apóstoles no son el fundamento directamente, ¿sí?, pero indirectamente lo son, porque ellos establecieron lo que Jesús enseñó. No enseñaron nada divorciado de lo que Jesús había dicho. ¿Y nosotros quiénes somos? El edificio de ahí para arriba, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros estamos también edificados allí, pero nosotros no somos ni la piedra angular, ni el fundamento, ni las columnas, nada. Somos ladrillitos, piedritas. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Mire, esto ya venía del Antiguo Testamento profetizado. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¡Ay, la predestinación no existe! Ahí está la predestinación. Ahí está. Fueron destinados a ser desobedientes por su rechazo a Jesucristo. Pero ese no es el punto. No vamos a hablar de la predestinación. Estamos hablando de que la Biblia nos presenta a Jesús como la piedra angular, a Jesús, los apóstoles y profetas, como el fundamento de la iglesia. Y hermanos que saben de construcción, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez. Así lo presenta la Biblia. La Biblia nos presenta el desarrollo de la historia de la iglesia, empezando en el libro de los Hechos con la construcción de un edificio. Es decir, la metáfora es un edificio que está siendo construido. Y lo que dice el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo, Pedro y el Antiguo Testamento en el libro de los Salmos, es que la iglesia se construyó, se puso la piedra angular, se puso el fundamento y eso se hizo una sola vez. Y después de eso, nosotros somos ladrillitos edificándonos sobre la doctrina de los apóstoles. El fundamento
Y por eso en Hechos 2 dice la palabra que la iglesia perseveraba en qué? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Ellos no perseveraban en lo que les parecía, en la última revelación. Tuve un sueño, no. Perseveraban en la doctrina que enseñaban quiénes, aquellos que fueron comisionados por Jesús para esa labor, para poner el fundamento. Y el fundamento ya está puesto. Entonces ya no hay que inventar nuevas doctrinas. No hay que inventar nuevas doctrinas, como la doctrina carismática que tiene 150 años, a lo mucho 200 años de antigüedad, el dispensacionalismo que tiene 2 siglos de antigüedad, que no lo vio la iglesia no lo vio, o de pronto fue que pasó muy rápido y no se dieron cuenta, y se dieron cuenta a inicios del siglo XIX. Ay, ¿cómo así? Israel es el pueblo de Dios. Uy, no lo vimos. Ay, nadie lo vio. Gracias, hermanos dispensacionalistas. No. Doctrinas nuevas que jamás la iglesia enseñó, que jamás la iglesia creyó, pero que han surgido en los posteriores días. ¿Para quién? Y qué casualidad que esas doctrinas surgen es de revelaciones extrabíblicas, ¿no? Todo es extrabíblico. Una profecía aquí, una visión allá, porque la iglesia evangélica rechaza a los testigos en Jehová, a los mormones, a los adventistas. ¿Y por qué sí se come las revelaciones de los apóstoles de hoy en día? Hay que ponerle sentido común, hombre, hay que ponerle lógica. No, pues es que la iglesia mormona se edificó sobre la doctrina de John Smith, porque el ángel Moroni se le presentó debajo de un árbol y le entregó 2 tablas escritas en egipcio cuneiforme, donde estaba el libro de Mormón. Eso es herejía. Pero tenemos gente que a toda hora están diciendo tonterías, el Señor me reveló, así dice el Señor, bla, 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 bla. Y eso sí, nos lo comemos entero. No, yo no creo en esas cosas. No las creemos, pero les hacemos como a los perritos, les acariciamos así. Si viene alguien con esas enseñanzas, hay que ser políticamente correcto, no, hay que tolerar, hay que ser respetuosos, pero hay que ser contundentes, decirle, eso es mentira, eso es falso, lo que tú me estás diciendo a mí, yo te respeto a ti, yo no te estoy faltando al respeto, hermano, pero eso es una mentira lo que tú estás diciendo. ¿Cómo se le dice a lo que va en contra de la palabra de Dios? Pregunto yo. ¿Cómo le decimos? No, es que pesar, es que el apóstol ahí va, es que el apóstol está confundido. No, el hombre no está confundido. Lo que es una persona soberbia, prepotente, que no tiene ninguna consideración para pisotear la palabra de Dios. Y los que le siguen son iguales. Es la verdad. Y tenemos que ser fieles a la verdad. La Biblia dice que es blanco y los otros, no, es de color negro. No, hermano, el que está aquí, estás equivocado tú. Sal Waldron lo dice de la siguiente manera: ¿cómo puede estar todo el mundo tan equivocado? Y lo explica en su libro. O sea, ¿cómo hoy somos una minoría? Los que queremos ser fieles al Evangelio, a la palabra de Dios, a la historia de la iglesia, somos una minoría. Y la mayoría dicen la Biblia más los profetas, más los apóstoles, la Biblia más los sueños que tuve, más la Biblia más las revelaciones. Y nosotros somos llamados a ser fieles a la Escritura. No a serle fieles a una denominación, a un grupo de amigos, o a una familia. No, es que yo no digo nada porque es que de pronto mi hermano, que él está metido en eso, se me pone bravo, entonces yo por eso guardo silencio, porque no quiero tener conflictos. Yo soy como los hippies, amor y paz, loco. Entonces, ¿cuándo va a abrir los ojos el hombre si yo no le hago consciente de su error? Benito,
Lo que tú me dices es muy lindo, pero estás equivocado porque aquí está la palabra de Dios, fiel y segura y confiable. Lo que tú me estás diciendo, yo no sé de dónde lo sacaste, pero no es bíblico. Estás en un error. Y si persistes en ese error, Dios te va a castigar. Yo no quiero el mal para tu vida. Yo quiero que abras los ojos a la verdad. Entonces, pero muchos de nosotros lo que hacemos es, no, yo no quiero, como lo loquito, no, yo no quiero problemas, no me gustan los problemas con nadie. Pero esa no es la conducta del creyente de Cristo. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que ser valientes, hay que tener de nuevo. Estas personas del primer siglo no lo recibieron con flores cuando salieron a predicar. A Pablo lo encendieron a piedra y pensaron que lo habían matado y lo dejaron ahí, no por misericordia, no leemos más, no, dijeron, ya se murió, y se fueron. Casi lo matan a piedra. A Esteban lo mataron en su primer discurso. Ustedes leen el principio del libro de Hechos, ya habían matado a Santiago apóstol. Los metieron presos, los daban azotes. Imaginémonos, eso sí deberíamos imitarlo nosotros, la valentía de ellos. No empezar a parar a la gente, venga, párense que les voy a ministrar, y empezamos a darle panelazos en la frente para que se caigan. Claro, a punta de panelazo de cae cualquiera, ¿sí o no? Tarde o temprano lo noquea uno con un panelazo. Y eso es lo que la iglesia quiere replicar hoy. Pero no los principios, la moral, la integridad, la valentía de esos hombres. Pero es que todo el mundo quiere tener poder. Yo los empujo, se van para el suelo. Y lo demás, ¿cierto? Entonces, tenemos que recapacitar en estas cosas. Y vuelvo y repito, entender que el libro de los Hechos no nos narra el ideal de la iglesia y lo que todos deberíamos apuntar a hacer, porque entonces estamos fregados. ¿Hace cuánto que yo no hago un milagro, mi amor? Nunca he hecho un milagro. Yo he orado por gente que estaba enferma y Dios los ha sanado. Es otra cosa muy diferente. Dios es el que obra, pero así como se han sanado, otros se han muerto, ¿cierto? Y yo llevo orándole a Dios que me quite una enfermedad desde hace años y no ha querido. Tengo una lesión y el Señor no ha querido. Es que no tengo fe. No, es que a Dios no se le ha dado la soberana voluntad de hacerlo porque Él tiene un plan con eso. Pero tenemos que quitarnos de la mente eso y entender que lo que el libro de los Hechos nos presenta es la agenda del inicio de la iglesia. La agenda apostólica de la iglesia en sus inicios. Y ahora nosotros somos ya la iglesia que está siendo edificada sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas. No los del Antiguo Testamento, se está hablando de los profetas del primer siglo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, hermanos, no vamos a continuar más por hoy. Lo demás lo dejamos para la semana que viene. Si Dios nos permite, la semana que viene vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a terminar este pedacito y hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo, que es otra doctrina mal interpretada. La gente piensa que ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas y no es así. Vamos a aclararlo con la Escritura. ¿Listo? Vamos a orar y entramos en el tiempo de las peticiones de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias, amado Rey, por tu palabra, porque ella nos abre los ojos, nos aclara las cosas y nos ayuda, Señor, en esta vida presente a cumplir el propósito para el cual nos has llamado, a hacer luz en medio de las tinieblas, a llevar el nombre de Jesucristo. Señor, danos de nuevo, danos valentía, danos amor por tu obra, para que podamos ser eficaces en la labor que tú nos has encomendado. Bendice a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.